Palabra pastoral de entre semana, miércoles 18 de mayo de 2022. Anciano de Distrito Risardini. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, es una alegría poder reencontrarnos nuevamente y en esta instancia que es la palabra pastoral, a través de la cual el amado Dios nos insta a seguir luchando, a seguir buscando todas aquellas riquezas que provienen de lo alto. Y el texto está muy relacionado con esto de las riquezas. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, los versículos 44 al 46, el cual voy a dar lectura, y dice así: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y lo escondió de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mis amados, este capítulo 13 de Mateo tiene muchas parábolas. Era una forma en la cual el Señor Jesús se dirigía a sus contemporáneos, porque las parábolas mostraban imágenes que a esos contemporáneos les eran familiares, el del jornalero, el del mercader, y así tantas otras. Y por lo general, este capítulo está compuesto de varias parábolas, todas muy breves, pero que todas también dejan una enseñanza. En especial manera, esta, y como decíamos al inicio, Dios nos quiere enriquecer, nos quiere hacer ricos. Entonces, ¿a qué podemos comparar ese tesoro, esa perla hermosa, preciosa, de gran valor? A la salvación en Cristo, aquellos que pudimos encontrar la salvación en Cristo, aquellos que anhelamos la comunión eterna con Dios. Muchos de nosotros tal vez hicimos muy poquito para encontrar la salvación en Cristo. Muchos hemos recibido el bautismo de agua teniendo pocos días de vida. Hemos recibido el don del Espíritu Santo teniendo algunos meses. También están otros hermanos nuestros que han tenido que recorrer un camino largo para poder recibir los sacramentos. Tal vez un camino donde han tenido que vivir momentos de dificultad, momentos difíciles, momentos de dolor. Pero en definitiva, tanto ellos como nosotros hemos recibido los sacramentos, pero los sacramentos no nos garantizan que nosotros podamos heredar la gloria eterna con Dios. Por eso este jornalero, por eso este hombre que encontró ese tesoro, por eso este mercader, ambos fueron y vendieron todo lo que tenían para poder adquirir, en el caso del jornalero, del hombre que encontró ese tesoro en el campo, poder adquirir ese campo donde estaba el tesoro, y el mercader poder comprar esa perla preciosa. ¿Qué significa esto, hermanos? Que también nosotros tenemos que vender cosas de nuestro interior. Tenemos que vender todo aquello que no vaya en concordancia con la voluntad de Dios. Tenemos que vender nuestro orgullo, nuestra forma de ver las cosas. Tenemos que vender nuestros pareceres, nuestros prejuicios, y luchar denodadamente por encontrar esos tesoros que Dios tiene preparados para aquellos que
quedan bajo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros nos alejemos del mal, que no practiquemos el mal, que no seamos amigos del mal, que nos alejemos del pecado. Y generalmente cuando hablamos de pecado, los pecados pequeños los obviamos. Y hermanos, yo me detenía, y el apóstol mayor lo trae también como una referencia, en la imagen y en el momento de Adán y Eva, cuando están junto a Dios, cuando desobedecen la indicación de Dios, cuando quieren liberarse de Dios, quieren y lo hacen a un costado a Dios, cuando toman la determinación, podríamos decir sí, seducidos por el diablo, pero en definitiva quienes toman la decisión son Adán y Eva. Porque si nos detenemos en ese pasaje, hace unos días, acompañando al apóstol de distrito, hizo un raconto del plan de salvación muy conciso, y cuando habló de Adán y de Eva, Adán, cuando el Señor le preguntó ¿qué hiciste?, volcó la culpa hacia Eva, y Eva la volcó hacia la serpiente, hacia Satanás. Pero en definitiva quienes decidieron fueron Adán y Eva, y quienes dieron el paso equivocado fueron Adán y Eva. Entonces, nuestra lucha es vencer ese viejo Adán, ese Adán que desobedece a la voluntad de Dios. Y quedar cumpliendo los mandamientos divinos. No vamos aquí a enumerar los 10 mandamientos que conocemos y que desde pequeño nos han enseñado, menos vamos a hablar de los 600 y pico de preceptos que tenía la ley de Moisés, la ley mosaica, por la cual se rige el pueblo de Israel. Lo vamos a resumir en aquella expresión del Señor Jesús que está en el Evangelio de Mateo, también en el capítulo 22, cuando se le preguntó cuál era el gran mandamiento, y él dijo: amarás a Dios y a tu prójimo. Concretamente, así: a Dios de toda tu alma, de toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces queremos quedar en ese mandamiento. Y cuando nosotros amamos a Dios, confiamos en Él plenamente. Confiamos en su amor hacia nosotros, confiamos en su conducción, confiamos en lo que nos ha prometido, confiamos en la palabra que nos alcanza, servicio divino tras servicio divino. Confiamos plenamente en Él, porque Él nos ama, nos amó desde antes de la fundación del mundo, hermanos. ¿Cómo no hemos de confiar en Él? Muchas veces seguramente no comprenderemos por los caminos que nos lleva, pero debemos confiar en Él. Y cuando amamos a Dios, es una respuesta al amor que Él primero nos brindó. No le amamos buscando recompensas. ¿Cómo podemos amarlo a Dios? Ofrendando nuestro tiempo, ofrendando el tiempo que Dios nos regala, ofrendando los dones que Dios nos ha dado, para volcarlos en su obra, para volcarlos en beneficio del otro, para el engrandecimiento de su obra. Hermanos, no alcanzaremos la salvación por nuestras ofrendas, no alcanzaremos la salvación por buenas obras, por méritos propios. La salvación que Dios nos regala es gracia, es todo gracia, es todo amor.
Entonces uno podría pensar y podría decir, bueno, entonces no ofrendo más, el don que tengo, que sí, me lo dio Dios, no lo brindo más a la comunidad. Cuando nosotros podemos ofrendar de los dones, del tiempo, de todo aquello que podemos dar a Dios, no es a consecuencia o buscando algo. Nuestras ofrendas es un resultado de nuestra valoración de la salvación que Dios nos ofrece. Valoramos infinitamente lo que Dios nos quiere regalar, ese tesoro, esa perla preciosa, para que entonces podamos alcanzar esa perfecta comunión con Él. Y hemos mencionado ese mandamiento tan grande que expresó el Señor Jesús, amar a Dios por un lado y amar al prójimo por el otro. Miren, yo pensaba cuando leía los pensamientos para este momento y leía este texto, la salvación, hermanos, no es algo que vamos a alcanzar en un momento determinado. Dios nos quiere regalar salvación ya ahora. Y la salvación en Cristo la vamos ganando día a día, cuando nos apartamos del pecado, cuando nuestro obrar es de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, y cuando nuestra relación con el prójimo está basada en el amor. Y si está basada en el amor, deseamos y aspiramos para nuestro prójimo lo que aspiramos para nosotros. Esa regla de oro: haced a los hombres lo que vosotros queréis que os hagan con vosotros. De esto se trata, hermanos. O nos gusta cuando cometemos un error que nos señalen. ¿Verdad que no? Entonces, si no nos gusta, no lo hagamos nosotros. No anhelemos, deseemos, aspiremos a que Dios castigue a aquel que se equivoca, porque nosotros anhelamos que no ser castigados. Y mis amados, verdaderamente cuando entonces podemos vivir de esta forma, cuando podemos desarrollar este amor divino en nosotros, nuestra vida no va a ser para nada aburrida, todo lo contrario, nuestra vida va a ser verdaderamente rica, porque nosotros queremos vender todo aquello que es contrario a Dios para que nos haga rico Cristo en Él. Como ese lema que el apóstol mayor colocó en uno de estos años que han transcurrido: ricos en Cristo. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que queremos. Resumiendo, hermanos, el amado Dios tiene el tesoro más grande preparado para nosotros: la comunión eterna con Él. Busquemos denodadamente la salvación, renunciando a nuestro orgullo, renunciando a crear una cuenta corriente con el amado Dios. Te doy y me das. Todo lo que recibimos es de gracia, y todo lo que podemos dar nunca alcanzará, hermanos, para poder llegar al valor de lo que es la salvación y la comunión eterna con Dios. Y por último, nuestra relación con el prójimo, que verdaderamente sea una relación honesta, sincera, llena de amor, porque es ahí donde nos podemos sentir verdaderamente cómodos, verdaderamente en un ambiente cálido, donde nos podemos comprender y nos podemos ayudar entre todos. Hasta aquí
estas reflexiones sobre este texto. Busquemos ese tesoro día a día, esa perla preciosa día a día. Acerquémonos cada vez más a Dios. Vivamos cada vez más intensamente la obra de Dios. Así, hermanos, podremos ser verdaderamente ricos y felices. Hasta siempre. Que Dios les bendiga grandemente. Nos encontramos en cada oración. Hasta siempre.